porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer ahora, no porque no lo estamos haciendo desde el primer momento que nos hemos levantado hoy y hemos propuesto en nuestro corazón de venir a la iglesia, ¿verdad? Pero ahora Dios quiere hablarnos de una manera especial. Entonces yo quiero que tú te pongas de pie, que quiero orar para que Dios pueda ministrar a nuestro corazón. Amén. Todo hoy ha sido muy especial. Cada momento, cada sonrisa, cada abrazo, la alabanza, todo ha sido muy especial. Y Dios quiere seguir ministrando en nuestro corazón, en nuestra vida. Amén. Señor, muchas gracias porque tu Santo Espíritu nos cubre con tu amor, nos cubre, Señor, con tu presencia. Entonces, humildemente, quiero pedirte que tu Santo Espíritu siga ministrando a mi corazón y ministrando, Señor, el corazón de cada uno que está aquí, hijo tuyo, Señor, y aquel que también no es hijo, que pueda encontrarte hoy de una manera especial. En nombre de Jesús, que todo que no sea tuyo, cualquier pensamiento que pueda estar aparcado durante unos momentos y que podamos conectarnos contigo con todo que tú tienes a enseñarnos hoy. En nombre de Jesús, amén. Amén. Yo quiero decir a vosotros que somos ciudadanas del reino. Ahí está Evany, está mamá que os envía muchos besos. Muchos, mamá más que a cualquiera, ¿vale? Y Lolita, por supuesto, también nos envía muchos besitos y nosotras estamos allá en Oviedo, somos ciudadanas del reino. Quiero haceros una pregunta, ¿os sentís ciudadanos del reino? ¿Sabe por qué yo soy ciudadana del reino? Primero porque yo soy hija de los reyes. Yo soy hija de un Dios y por eso yo me siento ciudadana del reino. Pero yo me siento y soy ciudadano del reino antes mismo de haber nacido en algún lugar. ¿Sabe cuando alguien me pregunta, Betty, ¿de dónde eres? Y yo digo, yo soy ciudadana del reino. Soy ciudadana del cielo. Lo que viene después es consecuencia, porque lo más importante en mí, lo que marca a mí como persona, es que yo soy hija del Rey de los Reyes. Por eso yo soy ciudadana del reino, de este reino que no pertenece a este mundo. Entonces yo quiero decirte, si tú estás aquí hoy y si tú no eres ciudadano del reino, quiero invitarte a que tú pienses en esta posibilidad. Pero quiero decir a la iglesia que si tú no te sientes como ciudadano del reino, si tú te sientes más catalán, español, ruso, chino, me da igual. Porque lo que Dios nos invita es que volvamos a sentirnos como ciudadanos del reino. Porque una vez sentimos en nuestro corazón como ciudadanos del reino, reconocemos que hay un propósito en ello. Y ese propósito fue marcado hace mucho tiempo cuando Jesús dejó este mundo y se fue. Y cuando Jesús dejó ese mundo y se fue, Él dijo a aquellos que estaban alrededor y a nosotros una única cosa: id por todo el mundo y pregad el evangelio a toda criatura. Entonces yo, como ciudadana del reino, que me siento como ciudadana del reino, tengo una responsabilidad. Y mi única responsabilidad está ahí, en reconocer que el propósito de Dios para todas las cosas está ahí. En decir a la gente, a demostrar a la gente que yo soy hija del Rey de los Reyes. Entonces nosotros somos una familia misionera enviada al norte ahora de España para anunciar esas buenas noticias. ¿Sabe?
algo que está allá en el libro de Juan 20:21, que así como el Padre me envió, yo os envío. Fue lo que Jesús dijo a los discípulos y a la gente que estaba allí en ese momento tan bonito. Y quiero que pensemos en esto. Dios nos ha enviado con una misión al mundo. Y mi misión y de mi familia está unida a eso que veáis ahí, que veis en la pantalla. Yo aquí sirvo a una misión que se llama CEPAL, que es Sirviendo a Líderes y Pastores, que está en España, pero también está en Brasil. Y estoy unida a esta organización. Pero también estoy unida a C29, que es mi iglesia. Y es una iglesia, y quiero que os quedéis con esto hoy, enviadora. ¿Sabe? La visión de C29 como iglesia es guiar y enviar. Esta es la visión. Si tú no sabías, es la visión de nuestra iglesia. Y como iglesia, vosotros habéis enviado a mí, a mi hermana y mi familia al norte como misioneras. Cuando yo voy a cualquier lugar, yo digo a cualquier lugar donde yo estoy que esta es mi iglesia en Barcelona. Porque yo creo que Dios dio a nuestra iglesia el propósito, la visión de guiar y enviar. Enviar para un propósito en el mundo. Porque el propósito de aquel que es hijo de Dios en el mundo no es otro que ir por este mundo y decir aquello que Dios hizo en su vida. Pero podéis ver también que ahí hay un otro logotipo, que es Beth Bourguignon. Yo soy profesora y yo imparto muchas clases. Y mi misión al mundo a través de aquello que yo hago como profesora es mi misión también en el mundo. Entonces yo soy misionera titulada, pero yo soy profesora y como profesora yo ejerzo mi misión en el mundo. Yo quiero recordaros que cada uno de nosotros, en aquello que nosotros somos y hacemos, estamos en misión en este mundo. No importa lo que tú haces, lo que tú eres y está aquí con el propósito dado por Dios para ser alguien que sea un punto de referencia de aquello que creemos en Cristo Jesús. Esta es mi misión en el mundo y es vuestra misión en el mundo. Y cuando nosotros nos relacionamos íntimamente con Dios, nosotros somos partícipes, participamos en aquello que Dios está haciendo alrededor del mundo. ¿Y cómo esto sucede? Eso sucede con eso que va a pasar aquí dentro de 21 días. O dentro de unas semanas, en 1 de mayo, vamos como iglesia todos juntos buscar a Dios de una manera íntima y personal. Cuando yo amo a Dios y entiendo la misión que yo tengo en el mundo, yo entiendo que yo soy discípulo de Jesús y como discípulo de Jesús, yo tengo que acercarme a Él. Entonces, como iglesia, tenemos 1 de mayo la oportunidad de todos juntos acercarnos a Dios, entender aquello que Dios está hablando y diciéndonos para que podamos encontrar nuestro propósito en este mundo. Sabe, yo creo, de verdad, yo creo que estamos aquí, cada uno de nosotros. Dios no añade a nadie aquí en esta iglesia por casualidad. Tú no estás aquí porque tú estás perdido. Tú no estás aquí porque alguien te invitó. Tú no estás aquí por ninguna otra razón. Un tío, una tía muy guapa que está aquí soltero y que tú lo has visto. Tampoco. Tú no estás aquí porque tú ni sabes por qué está aquí, pero tú estás aquí. Eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque en Dios no hay casualidades.
Dios ya tiene todo escrito, todo determinado. Entonces estamos aquí porque Dios tiene una misión en ese mundo y que hacemos parte de eso, aunque tú creas que eso no sea verdad, aunque tú no lo entiendas. Sabe, Dios tiene el mundo en su corazón. ¿Sabe? Por eso que hemos escuchado tanto que Dios amó el mundo de tal manera que le entregó su Hijo por mí, por ti y por aquellos que no están aquí hoy. Y por aquellos que están alrededor de nosotros, porque Dios ama al mundo. ¿Sabe, iglesia? Hace mucho que Dios está poniendo algo en mi corazón. Estamos dejando de amar el mundo. Y aquí estoy hablando una servidora de Dios, alguien que lleva a la gente a conocer a Jesús. Pero ese amor al mundo, a la gente que no lo tiene, lo estamos perdiendo como iglesia. A veces hacemos muchas cosas para Dios, pero Dios no está interesado en las muchas cosas que hacemos, porque lo que Él nos dijo fue simplemente id por todo el mundo. Y pregad el evangelio a toda criatura, bautizando y discipulando. Pero ¿sabe ese amor? Ese amor que tú miras al otro y aquello que es bueno para ti, tú quieres para el otro. Como iglesia lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente alrededor nuestra que no tiene ese Dios. Y yo siempre digo que con Dios es difícil, pero sin Él es imposible. Y quiero deciros una cosa, ese tiempo aquí se está terminando. Cada vez más las cosas van a empeorar. Y cada vez más será más difícil. Y llegará un tiempo que Jesús volverá. Y eso no está tan lejos. Y esta persona que está a nuestro lado, la que amamos y la que no conseguimos amar, no estará con nosotros y no estará disfrutando con Dios de una relación íntima y personal. Y como iglesia nos estamos olvidando de esto, de algo tan importante que Dios nos ha dicho. ¿Por qué? Porque Él tiene en su corazón su iglesia. Mira, Dios puede alcanzar el mundo a través de ti y de mí. Pero necesitamos ajustar nuestra vida a tal punto en que podamos entender esto y observar y ser sensible a la actividad de Dios alrededor nuestro en nuestra vida. ¿Sabe? El libro de Hechos dice que debemos ser testigos de Él en todos los lugares. El texto literalmente dice, sé testigos de mí. Sé testigos de mí. ¿Qué quiere decir esto? Di a la gente, porque yo estoy en tu vida. Di a la gente de mi amor, di a la gente de mi sacrificio. Es importante hacer cosas, es importante ayudar a la gente, sí, y eso lo hacemos muy bien, iglesia. Es importante discipular y estudiar la palabra, sí, lo hacemos muy bien. Pero como iglesia nos estamos olvidando y como individuos de este amor de Dios por la gente. Y Dios nos está invitando a unirnos a Él en aquel que Él está haciendo. ¿Sabe? Volviendo al texto. El texto dice, sé testigos de mí. ¿A dónde? En Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, en cualquier sitio. ¿Sabe dónde está Judea? Judea sería como aquí. Esto es Judea. Barcelona es Judea. Y sabe, Samaria serían los pueblos, las ciudades alrededor de donde estamos. Y los confines de la tierra es en cualquier parte. Aquí, Japón, Honduras, da igual, China, cualquier parte. Sé testigos de mí. Quiero pensar. Y Dios tiene puesto esto en mi corazón, que Dios quiere tocar nuestra comunidad aquí.
Sabe que aquí ya se han reunido 240 personas, que son las sillas que tenemos aquí. Dios quiere que este lugar aquí pete de gente dispuesta a conocer a Jesús. Gente que quiere transformar su vida. ¿Sabe la visión de nuestra iglesia? Es guiar y enviar. Pero para eso necesitamos decir aquello que Dios quiere que hagamos. Que es solo una cosa, ir por todo el mundo. Amén. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis ahí? ¿Sabe? Cuando empezamos esta iglesia, ¿sabe qué veíamos? Vimos un par de casi 30 y tantas personas, un poco oídas, la verdad, un poco locas, que querían un aire fresco para esta ciudad. Eso veíamos. ¿Sabe? Cuando yo veo a alguien que quiere entrar en un proceso de discipulado y quiere conocer a Dios, yo simplemente veo una persona que, como yo, imperfecta, quiere buscar a Dios. ¿Sabe? Cuando personas como Mark Pradales, que está aquí hoy, han estado al principio de C29, era solamente un tío que surfeaba, que amaba a Dios. Mark, ponte de pie. Mira qué guapo Mark, ahora será un hombre casado, ponte de pie también. La hermana de Dani, soy fan de Dani, ¿vale? Entonces se va a casar con la hermana de Dani, mira, están sin iglesia. No digo nada, podéis sentaros. Pero sabe, cuando Mark venía aquí al principio de C29, ¿te acuerdas, Emi? ¿Te acuerdas, Dalton? ¿Te acuerdas? No, David. Mark siempre fue un tío que donde él pasaba, venía 10, 15 con él. ¿Sabe? En aquel tiempo solo veíamos un tío guay, guapo, le encantaba el surf. Era lo que veíamos. Pero sabe que Dios veía mucho más de lo que veíamos, porque es eso lo que pasa con Dios. Nosotros vemos muy limitado, pero Dios ve mucho más allá. Cuando todo eso empezó, Dios veía a ti que está sentado aquí hoy y que hace parte de eso. Pero nosotros no veíamos. ¿Sabe? En aquel tiempo, Dios ha visto un tío como Mark y ha hecho con que él, después de un tiempo, entrar en una misión, como David nos ha compartido hoy, entrar en una misión y servir a él en un tiempo integral. Era eso que Dios veía. Dios veía a cada uno de nosotros que estamos aquí hoy. Pero nosotros no veíamos eso, porque nosotros vemos limitado. Quiero compartir con vosotros algo que Dios puso en mi corazón, y es una historia. Esa historia también está allá en el libro de Hechos. ¿Estáis conmigo? Va a pasar ahí, pero me da igual, quiero que estéis aquí conmigo, ¿vale? No sois esos alumnos que cuando proyectamos algo está así, leyendo todo. Porque si leéis allí, no estáis aquí conmigo. Entonces cuando yo digo, mirad eso, mirad, pero vamos aquí a recordar de esta historia, porque esa historia no es bonita, es súper bonita, es súper guay, es lo máximo, porque Dios nos da eso en su palabra. Y cuenta esa historia que había una persona que se llamaba Felipe. ¿Y quién era este Felipe? Ese Felipe, él era un diácono, era un tío que servía a Dios, un Andrés, un Paulo cualquiera aquí que está pringando siempre. Pero esa persona empieza el capítulo. Si tú nunca has leído el libro de Hechos, te reto a que lo lea. Es un libro emocionante. ¿Sabe por qué es un libro emocionante? Porque él cuenta un tiempo de la iglesia, que esa iglesia es perseguida y a la vez es esparcido el evangelio. Y es muy emocionante. Es uno de los libros más emocionantes. Si tú quieres ver sangre, lágrima, tristeza, horror, lee Hechos. Hoy es San Jordi, ¿no? Empieza, lee Hechos.
E conta a história que, al princípio, para que entendáis quem era esse Felipe, era um tio que tinha paixão por a gente. Ele havia conhecido a este Jesus, e este Jesus havia entrado em seu coração. E sabe, empieza o capítulo, ele estava falando a todos sobre esse Jesus. Ele seria o que chamaríamos hoje de um grande evangelista. E ele estava evangelizando a todos. E que é isso, evangelizar? Que é ser um grande evangelista? Simplesmente é isso, é dizer a la gente que há um Jesus que vino a esta terra, que morreu por nós e que nos espera. Se creemos dele com todo o nosso coração. E isso lo hacía. E quando chegamos a esta parte, ele passa todo esse tempo evangelizando em Judeia. Foi o máximo, Foi o máximo. Muita gente conheceu a Deus através de ele. E de repente, ele está lá. E que passa? Um ángel do Senhor aparece a Felipe. Eu flipo. Porque imaginaos, tu estás em tu casa, descansando de um domingo tão tranquilo. E de repente, um ángel do Senhor aparece. E te disse, estava a gusto no culto. Estava, foi guay, ¿verdad? Pero fíjate, eu quero que tu deje todo aí neste momento, deje o sofá, a mantida, o livro, a florcita de São Jorge. A minha é guay porque posso comerla. Muito bem. Deja todo e vete ao lugar mais perdido aqui que tu conozca. Não em Catalunha, um pouquinho mais allá. E sabe que hizo Felipe? Porque era uma pessoa que estava crucificada com Cristo. 21 dias, ser crucificado. Pontais. Ele simplesmente se levantou, deixou o que estava fazendo e foi a este lugar. E esse lugar é um lugar assim que ninguém estava ali, nada ia passar por ali. Pero ele, muito obediente, ha salido e foi. ¿Por quê? Porque é um princípio de aquele que tem a Jesus. Aquele que tem a Jesus entende que ele é discípulo. Ele está sensível a escuchar aquilo que Deus está falando. E hoje, não sou um angelito que estou falando. Pero é Deus que está falando para nós. E devemos ser sensíveis a escuchar aquilo que Deus está falando a nós hoje. E disse que ele deixa todo e então vai a este caminho. E era um caminho deserto, não passava nadie por allí. Sale de la autopista e vai na carretera que nadie passava. E ali ele encontra uma pessoa. E disse que essa pessoa era um eunuco. Era um tio que servia a uma reina dessas super reinas de África. E disse que esta pessoa ele havia ido adorar a Deus em Jerusalém. Sabe que os historiadores creem que esse eunuco quizás sea fruto de la semilla que Salomón había puesto en el corazón de la reina de Sabá. Esto está allá en el Antiguo Testamento, pero es muy posible que este hombre haya conocido la religión de los judíos a Dios, ese Dios que conocemos tú y yo a través de ese encuentro con Salomón. Pero resulta que él era un oficial importante de ese reino, él fue a adorar a ese Dios, pero él no conocía a Dios. Él conocía la religión, pero no conocía a Dios. Y entonces resulta que él estaba allá y Dios le dice para que Felipe fuera en ese lugar y allí ellos se encuentran. Y es esto que está ahí en esta primera parte, ¿vale? Vamos a la segunda parte. ¿Estáis ahí? Muy bien. Ya nos falta nada aquí, pero esto es mentiroso. Y dice así, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Sabe, aquí no tenemos tiempo para eso, pero tú en casa sí puedes hacer. Ay, no puedo salir de aquí, lo siento. He vuelto. Dice que ele estava lendo um livro e não era um livro qualquer, era o livro de Isaías.
Si vamos al original, el texto que aparece ahí, esto es Nuevo Testamento, pero si vamos a Isaías, es Isaías 53. Allá en el versículo 6 y 7 es exactamente lo que leemos ahí en el Nuevo Testamento. Y ahí dice que él está leyendo eso. Y fijaos lo que está sucediendo. Él está leyendo ese libro y el Espíritu le dijo a Felipe, por segunda vez, Dios, a través de su Espíritu, dice algo a ese siervo de Dios. Y lo que dice así, ve, acércate a este hombre. Y él simplemente se acercó. Y cuando él se acercó, él ve que él estaba leyendo algo. Y era el libro del profeta Isaías. ¿Y sabe lo que este hombre estaba leyendo? Mira lo que estaba leyendo. Mira lo que estaba leyendo. Espera, vamos allá arriba. Felipe se acercó, ¿no? Deprisa a la carroza. Y al oír que el hombre leía el profeta Isaías, le preguntó. Interesante eso. Antiguamente la gente leía alto. No es como hoy en día, que leemos y nadie se entera. Antiguamente no, la gente leía en alto y era algo guay incluso, porque no eran todos que leían. Pero esta persona estaba leyendo y él escuchó lo que estaba leyendo y identificó que era Isaías. Y quiero pensar con vosotros en dos cosas. Primero es que él obedeció inmediatamente lo que Dios le dijo. No protestó, no habló por qué, no cuestionó, simplemente obedeció. La otra cosa es que él se acercó. Y esta parte me encanta. Si yo estuviera ahora leyéndola, yo haría así con mi Biblia, la abrazaría y decía, qué guay. Que es un principio del discipulado. ¿Sabe? Un principio del discipulado es cuando nos acercamos a alguien y compartimos aquel que Dios nos está enseñando. O le preguntamos a esta persona cuáles son sus dudas e intentamos juntos aprender de esto y hacer algo relevante. Y fue lo que pasó. Y él dice, mira, estoy explicando eso. Y Felipe le preguntó, ¿pero tú entiendes lo que tú estás leyendo? Él dijo, no, ¿cómo puedo hacerlo si nadie me explica? Quiero deciros que mucha gente está ahí fuera con muchas inquietudes sobre Dios y nosotros no estamos explicando nada a esas personas. Nada. Sabe, yo estoy segura, no, segurísima, que todo aquel que está alrededor nuestro, Dios ya se está moviendo alrededor de él. Él no está alrededor nuestro en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, donde sea, porque sí, por casualidad. Nosotros somos el reflejo de Dios en la vida de las personas que no lo tienen. Y Felipe entendía eso. Felipe sabía de eso. Y era sensible a esto. Entonces, ¿sabe qué Felipe hace? Explica lo que él estaba leyendo. Y entonces, él, cuando lee, cae la ficha. Y lo que él lee y lo que él estaba buscando era Jesús de Nazaret, este que vino y murió por mí y por ti. ¿Sabe lo que dice el texto? Vamos allá, Norma. Dice así. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevada al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y lo hicieron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor. ¿De quién aquí el profeta? ¿De quién se está hablando? ¿De sí mismo? ¿Es el profeta? ¿Es otra persona? Las personas que están alrededor nuestra tienen inquietudes. Nosotros somos testigos y tú puedes decir así, yo soy testigo, yo soy honrado, yo intento hablar bien, yo me porto bien, yo hago todo bien. Pero solo eso no basta. Porque es necesario que la gente reconozca que somos así o intentamos ser así porque nosotros conocimos un Dios. Y ese Dios es lo que nos lleva cada día
a cada día seguirle de manera real y personal. Entonces lo que Felipe hace simplemente es explicarle, es anunciarle a Jesús. ¿Y sabe lo que pasa? Él entiende. Y él lo conoce no por religiosidad. Él empieza a entender este Jesús. Y él empieza a creer en eso. Y eso da significado a su vida. Significado a ese viaje que era religioso. Pero pasa a tener un significado. Porque una persona obedeció a Dios. Salió de su comunidad y fue a decir a esta persona aquello que Dios había hecho en su vida. E foi isso que sucede. E sabe o que passa nessa história extraordinária? Seguimos, Norma, por favor. Dice que depois de isso, o eunuco pergunta a Felipe e lhe pergunta se ele poderia ser bautizado. Há bautismos aqui, não? Eu quero perguntar-te, por que não te bautizas? Não há nada que te impida que te bautices. Sabe quando uno se bautiza, não se convierte mais santo, porque se for assim aqui todos estaríamos com. Pero simplesmente isso significa que tu estás testificando que tu crees em Jesus como único Salvador. É um ritual. Sí, é um ritual, pero que nos dice Deus que deveríamos hacerlo. Eso no te convertirás en una persona mejor, pero tendrás uno de los días y sentirás uno de los días más bonitos de tu vida. Entonces quiero hacer un paréntesis, ya que yo vengo aquí poco ahora, entonces yo aprovecho y hago mis... No te quedes ahí sin bautizar. ¿Ves? Estoy hablando para algunos. ¿Sabe? Uno de los momentos más bonitos que hay es un bautismo. Y no quiero de verdad que tú pierdas esto. Este ahí fue el último, ¿os acordáis? ¿Sí? ¿Quién está ahí? ¿Es Karina? Es Karina, ¿no? Guapísima que sí, isso ahí. Ah, que sí, tú sabes, tú sí lo sabes. Ese día es uno de los días más especiales. Hay fiesta en el cielo. Pero ¿sabe por qué? Volvemos al propósito. No estamos aquí. Estamos también aquí para pasarlo bien, para ser sanados, restaurados. La iglesia es un hospital. Pero estamos aquí para ser testigos del propósito de Dios aquí en la tierra. Y el propósito es que otras personas conozcan ese Dios, este Jesús que hemos conocido. Entonces dice la historia, ella termina así, ella no podría terminar de manera más emocionante. Porque Felipe, la única cosa que dice, ¿tú crees en ese Jesús? Sí creo. Y ahí no sé qué había allí, si era un río, una poza, yo qué sé, era agua. Y este hombre dice, ¿yo puedo ser bautizado? Y él dice, sí, lo hacemos, sí. Y lo han hecho. Así de sencillo. Y fue lo que pasó. Pero la historia no termina así. ¿Qué pasa después de eso? Ahí pasa algo extraordinario. Pasa algo extraordinario. Dice la historia que así que él termina el bautismo, ¿sabe qué sucede con Felipe? Desaparece. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Porque en Dios es posible todas las cosas. Él desaparece de manera sobrenatural. Y tú dices así, para mí es muy difícil creer en el sobrenatural de Dios. Yo quiero decir, si tú estás aquí hoy, esto es vivir el sobrenatural de Dios. Hemos pasado una pandemia, hay muchas enfermedades ahí. Tú te levantas a cada día, tú comes, tú te vistes, tú duermes,
tiene tus más, tus menos. Pero esto es vivir el sobrenatural de Dios. Y el sobrenatural de Dios puede ser que un ángel aparezca aquí en este momento y te diga algo, o que tú escuches la voz de Dios, y a la vez también puede ser levantarnos a cada día, tener nuestro trabajo, comer y hacer muchas de las cosas que hacemos. Vivimos el sobrenatural de Dios. Aquel que tiene a Dios en su corazón vive el sobrenatural de Él a cada día. Y fue lo que pasó. Y dice que Felipe desapareció y que este hombre siguió su camino alegremente. ¿Sabe lo que los historiadores creen? Que buena parte del norte de África fue ganada y anunciada con el Evangelio de Jesús que nos tiene aquí hoy a través de este hombre. Un único hombre. ¿Sabe qué veía Felipe? Un hombre. ¿Sabe lo que veía Dios? Toda una nación siendo alcanzada por algo que Dios hizo en mi vida y en vuestra vida. Yo estoy segura que Dios quiere que participemos con Él de aquello que Él está haciendo. No solo aquí en Barcelona, no solo alrededor nuestro, pero en el mundo. Sabe, hoy como iglesia reconocimos a que una persona siente un llamamiento especial de Dios para servirle de manera integral. Aquel que está enamorado de Jesús, aquel que es discípulo de Jesús, él debe tener eso en su corazón. Él debe tener en su corazón el mundo. Y el mundo es aquí nuestra iglesia local. El mundo es las otras ciudades, es Oviedo. Somos yo y Evne que estamos en Oviedo. Y otros lugares del mundo que están esparcidos con gente como nosotros, o misioneros que tienen un llamamiento específico de parte de Dios. Yo quiero decir una cosa a vosotros como iglesia y como individuo. Se tú não acompanhas a nenhum missioneiro de maneira específica, orando por ele, ou participando com ele, com sua ofrenda, algo va mal. Quizás esse amor por el mundo esté aí adormecido. E quero retarte hoje para que tu pienses nisto. Acompaña a alguien que no está aquí, pero está en otra ciudad haciendo otra cosa, porque cuando participamos de eso estamos con esa persona. Sabe, yo como profesora, yo quiero enseñaros algo. Norma, sabe, esos dos jóvenes están allá en São Paulo, en Brasil. Yo estuve ahora hace unas semanas en Brasil, y estos jóvenes me han buscado a través de otras personas, y ellos necesitaban aprender el castellano, el español, porque Dios puso en su corazón un llamamiento para esta nación, para Europa, para aquí. Ellos han estado aquí con vosotros y ellos han vuelto a sus países y están levantando el mantenimiento para que vuelvan aquí y entreguen su vida por esta nación, por este continente. Sabe, yo soy misionera, pero si yo puedo, yo separo, yo aparco de mi bolsillo, de mi tiempo, y yo invierto en esta nueva generación que Dios está levantando, y yo creo de verdad que es la última que Dios está levantando para bendecir naciones. Son Lucas y Victoria, 23 y 24 años. Están listos para venir. Sabe, la otra foto son dos niños. Son hijos de misioneros. Y yo también, con toda la familia, una vez a la semana, nos sentamos, estudiamos. Y ahora, esta semana, me han dicho que han salido ya toda la documentación. ¿Y sabe para dónde van a venir? Toda una familia. Los niños tienen 7, 10 años. Ellos no tienen 40 años. Ellos llegan el próximo mes. ¿Sabe para dónde? Barcelona.
¿Sabe por qué? Porque Dios puso eso en sus corazones. Porque ellos aman al mundo. Salen de su comodidad, de sus vidas y vienen aquí a servir a Dios. ¿Sabe la Juana? ¿Sabe dónde la conocí? ¿Sabe dónde está Juana? En Ecuador. Y Dios puso algo en su corazón. Había mucha gente que la buscaba y quería aprender español, pero ella no era profesora. Entonces ella me buscó y me dijo: tú puedes enseñarme para que yo pueda dar clases gratuitas a las personas que quieren ir a los países hispanohablantes a hablar de Jesús. Y yo sí. Y yo cojo a Juana. Yo solo veía a Juana, pero ¿sabe lo que Dios veía? 22 personas con llamamiento específico a esparcir el evangelio a 21 naciones que hablan el español. Y es lo que ella está haciendo. Cuando ella llegó y se acercó a mí, solo veía a Juana. ¿Y sabe lo que veía? Yo, madre mía, Amazona, no tengo tiempo para nada. Pero Dios veía 22 personas siendo preparadas para estar en estos países. Nosotros vemos limitado, pero Dios ve mucho más allá. Sabe, quizás tú ves ese compañero de universidad, de trabajo, de una manera distinta como Dios lo ve. E incluso esa persona de tu familia que tú crees que nunca va a llegar a conocer a Dios, Dios ve de manera distinta. ¿Sabe? Dios ve de manera distinta. Pero Dios hoy nos hace una invitación real y personal para que podamos seguir de manera diligente, real, a orar por esas personas y a hablar de aquello que estamos viviendo a esas personas. Así como hizo Felipe. Quiero terminar con eso. Dios puede relacionar un ciudadano del reino con su obra en cualquier lugar del mundo, en cualquier parte. Y quiero compartir con vosotros algo que Dios me dio mientras estaba trabajando en mí algunas de esas cosas. Norma, vete a la última, por favor. Dios me dio esto. Y quiero que tú pienses que es Dios que está hablando ahora para ti. Dice así: he estado tratando de hacerlo todo el tiempo, pero de una manera diferente a la que tú esperabas. Quiero que te niegues a ti mismo, tome tu cruz y me sigas. Te guiaré a los lugares donde estoy trabajando y te daré lugar allí. Tú serás un instrumento en mis manos para que pueda tocar el mundo. Cuando haga eso a través de ti, realmente experimentará mis bendiciones. Amén. No hay nada mejor, no hay nada más bonito que tú puedas vivir en tu vida, que alguien cercano a ti pueda pasar por el mismo camino que pasó Karima y que pasaron muchos el último bautismo. Ir por todo el mundo y pregad, decid al mundo por qué tú eres rey, porque yo soy hijo de Rey de Reyes. Amén. De pie. Señor, aplaudan, es para Jesús. Cuando tú aplaudes, tú estás hablando al Rey de los Reyes, a este Dios que es mío y que es tuyo, que tú estás entendiendo lo que Él está diciendo. Pida a Dios, Espíritu Santo, yo te pido que tú obres en mí y en el corazón de cada uno aquí, porque somos iglesia en ti. Padre, llama a nuestro corazón
que se acerque a tu corazón, que entendamos que estamos aquí con un propósito de llenar este lugar de gente que aún no te conoce, de gente que necesita de ti, así como yo necesito de ti. Padre, aviva en mi corazón, en el corazón de mi iglesia, esa iglesia que tú has dado a esta ciudad, a los catalanes y a los que vienen de tantos lugares, que estamos aquí con el propósito de servirte, sí, pero de anunciar al mundo que tú eres nuestro Señor y Salvador. Padre, que todo lo que hagamos, todas las cosas que pensamos, tú seas el que esté allí. Que cada cosa que hagamos, el propósito primero sea que gente te conozca. Señor, gracias te doy porque nuestra iglesia sabe lo que es guiar y enviar. Padre, que de aquí salgan muchos otros misioneros, que de aquí salgan muchas otras personas que entendan eso de manera singular. Que nuestra iglesia pueda apoyar a otras personas que están siendo levantadas en el mundo para estar aquí o en cualquier otro lugar. Que como iglesia, como individuo, entendamos que podemos participar contigo en aquello que tú estás haciendo en el mundo. Señor, todo aquello que nosotros somos, todo aquello que nosotros hacemos, queremos entregarte a ti. Delante de tu altar, mueve, Señor, mueve nuestro corazón, enciende en nosotros el deseo, la alegría de ver personas que no te conocen, a abrazarte como Señor y Salvador. Padre, enciende en nosotros el propósito que tú nos has dado, para que podamos junto contigo ser partícipes de lo que tú ya estás haciendo. Muchas gracias. En nombre de Jesús.